Yo tomé como ejemplo en esta segunda parte las estaturas de un grupo de 20 alumnos. Están tomados en intervalos, ¿sí? En centímetros. Acá están los 6 intervalos que corresponden a las estaturas que van desde 145 centímetros hasta 175 centímetros en este grupo de alumnos. Las respectivas frecuencias absolutas, que hacen un total de 20. Las respectivas marcas de clase, porque acuérdense que al trabajar con intervalos sacamos el promedio de cada intervalo, ¿sí? O el valor del centro de cada intervalo. Coincide justamente, en el caso de los intervalos siempre van a coincidir la mediana con la media aritmética o promedio, valor justito del centro, y con ese valor vamos a trabajar. Siguiente columna, con esto vamos a calcular promedio, mediana y moda para repasar, desvío estándar, y después vamos a ir a la parte nueva que tiene que ver con la correlación de variables además. Repasamos esta parte. En esta columna multiplicamos para poder obtener el promedio cada frecuencia por la respectiva marca de clase. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así en forma tabular por ahora. También se puede hacer directamente con la Calcu. Si ustedes buscan en el manual de la Calcu o algún tutorialcito en YouTube, van a encontrar que también es posible hacer esto directamente con la calculadora. ¿Tá? En esta columna entonces, donde vamos multiplicando cada frecuencia por marca de clase, en el primer renglón vamos a obtener 442,5. En el siguiente renglón vamos a obtener 457,5. En el siguiente renglón vamos a obtener 630. En el siguiente vamos a obtener 487,5. En el siguiente 837,5 y en el último 345. La sumatoria de todos estos valores da un total de 3200. Entonces, calculamos primero el promedio. Promedio 3200 dividido n, ¿sí? Que para nuestro caso es 20, eso nos va a dar un promedio de 160 centímetros. ¿Está bien? Ese es el promedio para este curso. La de frecuencias acumuladas, simplemente para recordar, para poder obtener mediana, armamos la columna frecuencia acumulada y para sacar la moda directamente, o el intervalo de la moda, directamente considerábamos la columna de frecuencia absoluta. El de mayor frecuencia absoluta correspondía al intervalo de la moda. Entonces tenemos un intervalo modal que va de 165 a 170 y la frecuencia acumulada para poder calcular la mediana. La primera frecuencia coinciden, después voy sumando 6, 10, 13, 18 y 20. La última acumulada coincide siempre con n. Y acá me tengo que acordar, para encontrar el intervalo de la mediana dividíamos 20 entre 2, quiero justo lo que está en el medio, 20 entre 2 nos da 10, y como 10 figura en la columna de frecuencias acumuladas, veo a qué intervalo le corresponde. Entonces tenemos un intervalo modal, ¿sí? Vamos a decirle mod de moda, un intervalo modal que va de, habíamos dicho, 165 a 170, el de mayor frecuencia absoluta, y el intervalo de la mediana, que es el intervalo que le corresponde a la frecuencia acumulada 10, la mitad de n justo, que va de 155 a 160. ¿Está bien? A partir de ahí nos quedaría calcular entonces desvío estándar, ¿sí? Para ello recuerdo, hacemos una nueva columnita al final, con una nueva sumatoria, en la cual vamos a colocar los productos entre cada frecuencia absoluta y los cuadrados de los desvíos entre cada marca de clase y el promedio de nuestra distribución. Empezamos entonces a trabajar con la calculadora. Esto es directamente trabajo de cálculo. Lo muestro con el primero. El primero es 3 por, paréntesis, 3 porque es la frecuencia acumulada, paréntesis, marca de clase 147,5 menos el promedio que es 160 y esto elevado al cuadrado. Después en la calculadora solamente con el cursor vamos cambiando lo que necesitamos y listo, ¿sí? Bueno, yo toqué mal ahí.
El promedio nunca cambia, el promedio sigue siendo 160 en nuestro caso, ¿sí? Entonces eso no lo vamos a cambiar. Vamos con el primer desvío, entonces nos da 468,75. Siguiente, lo único que voy a cambiar, como tiene frecuencia 3 también, lo único que voy a cambiar en la calculadora va a ser la marca de clase 152,5. Presiono lo igual directamente y nos da 168,75. Siguiente tiene frecuencia 4. Bueno, y ahí vamos completando toda la tablita. Marca de clase cambio el 2 por el 7 porque es 157,5. Y nos da un total de 25. El siguiente cambio frecuencia. Frecuencia es 3. Marca de clase 162,5 y nos da 18,75. Obviamente cuanto más cerca del promedio esté la marca de clase, en este caso más cerca del 160, este valor va a ser siempre más chico. Vieron que el primero pasamos de 468 moneditas a 18 nada más porque nos acercamos cada vez más al promedio. El siguiente tiene frecuencia 5. La marca de clase es 167,5, cambio el 2 por el 7 nada más en la calcu. Se vuelve a alejar, me da 281,25. Y por último tengo frecuencia 2 y marca de clase 172,5. Eso nos da un desvío de 312,5. Finalmente lo que vamos a hacer es sumar toda esta columna que acabamos de calcular. 468,5 más 168,75 más, 25 más 18,75 más 281,25 más 312,5. Esto nos da un total de 1274,75. Con ese valor entonces vamos a calcular ahora el desvío estándar. Habíamos dicho que vamos a usar la S de estándar en inglés. Raíz cuadrada, recuerdo la formulita, de la sumatoria de todos estos desvíos con respecto al promedio, F por marca de clase menos promedio al cuadrado, dividido N. Es raíz cuadrada de toda esa división, ¿sí? Entonces, reemplazamos nuestros valores. Raíz cuadrada de 1274,75 dividido N, que para nuestro caso es 20. Esto nos da entonces un desvío con respecto al promedio. Vamos a la calculadora, lo podemos hacer todo directo. Paréntesis, raíz cuadrada, paréntesis, 1274,75 dividido 20, cerramos paréntesis, y nos da un total de aproximadamente 7,98 centímetros. Y acá un detallecito, el desvío estándar se mide en la misma unidad que está medida la variable con la que estamos trabajando. Acá era estatura en centímetros, por lo tanto el desvío estándar va a estar expresado en centímetros. ¿Cómo interpreto este 7,98, casi 8 centímetros? En relación al promedio, que era un 160 centímetros, quiere decir que la mayoría de los alumnos o de los datos con los que estamos trabajando se alejan hacia valores anteriores al promedio o hacia valores posteriores del promedio, se alejan en aproximadamente 8 centímetros, 7,98 centímetros en este caso. O sea que debo esperar que más o menos la mayoría de los estudiantes estén, como el promedio era 1,60 m, que la mayoría de los estudiantes estén entre 1,53 m y 1,68 m aproximadamente. Que si uno mira eso en la tablita, ocurre exactamente así. La mayoría de los estudiantes está desde este intervalo hasta este intervalo, ¿sí? Esa es la información que me da el desvío estándar. A partir de acá lo que vamos a hacer es recordar cómo calcular el coeficiente de Pearson y después vamos a trabajar directamente con la correlación. Para el coeficiente de Pearson o coeficiente de variación, vamos a llamarla así, se ve tipo currículum vitae, ¿sí? Pero es coeficiente de variación o coeficiente de Pearson. Lo que hacíamos es dividir simplemente el desvío estándar con el promedio, nada más que eso. Entonces, hacemos esa división. Y acá teníamos que acordarnos que con el coeficiente de variación había un numerito que era frontera.
Esto habitualmente se expresa como un porcentaje, después se lo multiplica por 100. Y acá había que razonar una cosita. Si este valor era menor a un 30%, quería decir que nuestra distribución de datos era homogénea o pareja, o que quiere decir que la mayoría de los datos están cercanos al promedio. Y si este valor era superior al 30%, quería decir que nuestra distribución de datos era dispersa u heterogénea, aunque más se dice dispersa que heterogénea en realidad. Que sea dispersa quiere decir que los datos se alejan del promedio. En este caso querría decir que tendríamos muchos alumnos con poca estatura y después muchos alumnos con más estatura. No es este el caso, pero es lo que tendríamos que interpretar si esto nos da más del 30%. Hacemos nuestra división entonces, 7,98 dividido el promedio que era 160 y después esto multiplicado por 100. Eso nos daría entonces el coeficiente de variación o coeficiente de Pearson. 7,98 dividido 160 y esto por 100 nos da un 4,98%, ¿sí? 4,98%. Está muy por debajo del 30%, ¿sí? Es menor al 30%. Por lo tanto, significa que nuestra distribución de datos es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos son parejos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en nuestro contexto de estaturas? Que la mayoría de los alumnos tienen más o menos la misma estatura y la mayoría están concentrados entre 1,50 m y 1,70 m aproximadamente. ¿Está bien? De acá entonces ahora vamos a ir al trabajo con dos variables o lo que se llama estadística bidimensional, que es la correlación de variables.